Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy mi equipo y yo hablaremos sobre las matrices. Como pueden observar, esto es una matriz. Pero déjenme explicarles un poquito más. La matriz se puede definir como un sistema lineal expresado un poco más sintetizado, vaya. ¿Por qué? Porque esto se puede expresar como x menos 2y más z igual a 0, 2y menos 8z igual a 8, menos 4x más 5y menos 9z igual a menos 9, perdón, quiero más. Y ustedes me dirán, es muchísimo más simple ver esto a ver esto. ¿Las matrices en qué nos ayudan? Las matrices se pueden utilizar en muchísimas ramas de la ingeniería. Por ejemplo, en la computación, que se puede utilizar en la animación para el movimiento de los brazos, de todo el cuerpo en general. Se puede utilizar en la ciencia de datos para almacenarlos de una manera más fácil. En mecatrónica se puede utilizar como programación en robótica. Pero entremos un poco más a detalles con las matrices. Una matriz definida se puede nombrar como la matriz A, o B, o C, o N nomenclatura. Cada matriz completa lleva el nombre de su inicial. ¿Qué la conforma a una matriz? Una matriz básicamente está conformada por m columnas y n filas. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos un ejemplo más sencillo. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Como pueden observar, el número de columnas se va a ir agrandando, 4, 5, indefinidamente, como tú quieras hacer la matriz. Igual el número de columnas, que es 1, 2, 3, 4, pero a grandes alturas, esto es la conformación de la matriz. Volvemos otra vez conmigo. Yo les voy a explicar otros dos tipos de matrices. La matriz cuadrada. ¿Qué nos dice la matriz cuadrada? Que esta tiene que ser simétrica, tanto de número de filas como de número de columnas. Por ejemplo, un 3×3 o un 5×5. Vendría siendo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Este es un 3×3 porque tiene 3 columnas y 3 filas. De igual manera la 5×5. 1, 2, 3. Ahí, me faltó uno. De igual manera se concreta y se forma el mismo patrón, 5×5. También les quiero hablar de la matriz 0. La voy a poner de este lado para que se vea mejor. Matriz 0. Esta básicamente es una matriz A menos la matriz A. O sea, básicamente su fórmula es A más menos A, para que esto siempre nos dé 0. Un ejemplo: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Una matriz 3×2 menos su inversa, o bueno, su negativo más bien. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 3, menos 2, menos 1. Al hacer la operación, que más tarde en este video mismo les explicaremos cómo se hacen las operaciones de matrices, nos da como resultado 0. Bueno, yo les voy a explicar los diferentes tipos de matrices. La primera matriz que yo les voy a explicar va a ser la matriz simétrica. Que tiene esta estructura. Nosotros tenemos, nos dice que la matriz simétrica
existe una conexión entre la parte superior izquierda y la parte inferior derecha de la matriz, que digamos que nos va a marcar una línea imaginaria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, por poner B, C y D. Entonces, todo lo que tengamos en este lado de la matriz automáticamente se nos va a reflejar en el otro lado de la matriz, pero de esa manera inversa, que quedaría como B, C y D. Bueno, esa sería la primer tipo de matriz, que sería la matriz simétrica. La siguiente matriz es la matriz conjugada. Bueno, este tipo de matriz se caracteriza porque usa números reales, tanto como usa números complejos. Entonces, un ejemplo de esta matriz sería aquí, por ejemplo, tenemos una matriz. Para sacar la conjugada de esta matriz, tendríamos que invertir los signos de los números complejos. Y la conjugada de esta matriz nos quedaría de la siguiente manera, que sería 2 menos 3i más 1i y 45 menos 2i. Y esta sería la conjugada de nuestra matriz. Y como pueden observar, todos los signos que tenían los números imaginarios se volvieron positivos si eran negativos y negativos si eran positivos. El siguiente tipo de matriz es la matriz inversa. Bueno, este tipo de matriz tiene una resolución muy diferente y muy curiosa, que se resuelve de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, I. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra matriz. Si nosotros quisiéramos sacar, para empezar a resolver la inversa de A, lo que tendríamos que hacer sería marcar una línea y de ahí, como queremos encontrar esta, agarramos las que nos quedan sueltas. Entonces nos queda ahí y nos queda ahí. Entonces quedaría como que la inversa de A es igual a E por I menos F por H. ¿Okay? Si quisiéramos encontrar en este caso la inversa de B, tendríamos que hacer lo mismo, pero de la siguiente manera. Tacharíamos así y así. Cuando tenemos una línea que nos divida las dos, de todas maneras no pasa nada porque se resuelve de la misma manera. Entonces quedaría como que la inversa de B es D por I menos E por F. Si quisiéramos encontrar la inversa de C, se haría de la misma manera, que sería todo un poco chueco, pero incoherente. Entonces, si quisiéramos encontrar la inversa de C, se tacharía una línea y nos quedaría que es D por H menos G por E. Y bueno, así sucesivamente hasta tener todas las inversas de nuestra matriz. Y el último tipo de matriz del que yo les voy a hablar va a ser la matriz transpuesta. Que bueno, esta matriz, su regla nos dice que todas las filas se van a volver columnas y las columnas se van a volver filas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces supongamos que esta es nuestra matriz. Entonces, para sacarle la transpuesta de esta matriz, esta fila la tendríamos que volver una columna. Nos quedaría como 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Y esta sería la transpuesta de la matriz. Ahora les voy a presentar lo que son las sumas y restas de matrices. Para hacer una suma de matrices necesita tener dos matrices que contengan la misma cantidad de filas
y la misma cantidad de columnas. Y así vas a sumar el elemento A11 más el elemento B11, que eso te da ya 8. El elemento A12 más el elemento B12, que eso da ya 13. Y así con los demás elementos, sea 2 más 5, 7. 6 más 3, 9. 3 más 7, 10. Y 1 más 5, 6. Y así es como se hace una suma de matrices. Ahora pasaremos con la resta de matrices, que es básicamente lo mismo. Para restarlos se necesita tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Y ahora restamos el elemento A11 menos el elemento B11. Eso da ya 4. El elemento A12 menos el elemento B12. Eso da ya menos 11. Y así con los demás elementos, igual que con la suma. 1 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. Menos 1 menos 5, menos 6. Menos 3 menos 2, digo 3 menos 2, 1. Y así es como se hacen sumas y restas de matrices. Esto es todo de mi parte y a continuación mi compañero explicará multiplicaciones de matrices. Ok, a continuación yo les daré una nueva explicación de cómo resolver la multiplicación de matrices. Para resolver la multiplicación de matrices tienes que tener dos matrices, tu matriz A y tu matriz B, que al multiplicarlas tendrás la matriz C, que para obtener todo esto debes de multiplicar la fila por la columna. El primer número que ves aquí a continuación es la fila, el siguiente es la columna. Al multiplicarlos vas a sumar cada número, vas a multiplicarlos y obtendrás la suma. Al sumar esa suma obtendrás el elemento de C11. Ese elemento lo vas a colocar aquí y va a ser tu primer elemento. Para conseguir tus demás elementos debes de seguir esta fórmula, que es fila 1 por columna 2, fila 1 por columna 3, fila 2 por columna 1 y así sucesivamente para obtener el resultado de las multiplicaciones de la matriz. Ya al haber aplicado toda esta fórmula para obtener la matriz de C, obtuvimos esto, que esto es nuestro resultado para nuestra matriz de C. El día de hoy les vamos a explicar las proyecciones de matrices en la programación. Hoy vamos a empezar por las aplicaciones a los gráficos de computador. Para empezar, ¿qué es un gráfico por computador? Los gráficos por computador son imágenes exhibidas o animadas en una pantalla de computador. Por ejemplo, el diseño asistido por computador es una parte integral en muchos procesos de la ingeniería, como la producción de automóviles. Actualmente, la mayor parte del software interactivo de computador para empresas e industrias hacen uso de los gráficos por computador, como por ejemplo en las exhibiciones de pantalla y otras funciones. Ahora les voy a demostrar cómo el uso de matrices se puede aplicar para las proyecciones 2D. Aquí, como podemos observar, la letra N en mayúscula está determinada por 8 puntos o vértices. La coordenada de los puntos se puede observar en una matriz de datos, como podemos observar aquí. Cada vértice de la matriz tiene su respectiva coordenada, pero la coordenada 1, que es el punto más cercano a lo que podemos representar como un plano cartesiano. Aquí es donde se empieza 0, 0. Y cada vértice tiene su respectiva coordenada. Como podemos observar, la coordenada 8 es la que está más alejada del punto, es la que se le representa con un mayor número en la coordenada X, la coordenada D. Esta forma de representar la matriz de proyección es una forma de aplicarla en los gráficos por computadora 2D. Las matemáticas de los gráficos por computador están conectadas con la multiplicación de matrices. A esta relación se le conoce como coordenadas homogéneas. Aquí se observa cómo el triángulo se encuentra en la coordenada 2 menos 2, está haciendo un traslado hacia la coordenada 4 menos 3.
Como podemos ver, esto se le llama matriz de traslado, que es a la hora de una proyección 2D, es cuando queremos hacer el movimiento, cuando queremos cambiar la posición de dicha figura 2D. Como podemos observar, la forma de representarlo en una matriz es por medio de una multiplicación, donde x, y se convierte en x más h y y se hace y más k. Y pasa de la siguiente manera, que es cuando ya se va a representar el traslado. Aquí ya se pasa y se convierte en una multiplicación, donde la forma de representar la matriz termina siendo el x más h, y más k y 1. Todo esto se puede reflejar como el movimiento del triángulo hacia una nueva posición, en este caso que es la posición 4 menos 3. Ahora les voy a explicar sobre las proyecciones en 3D. Algunos de los más recientes trabajos en gráficos por computadora se relacionan con el modelado 3D. Ahora les voy a explicar cómo estos se relacionan en la aplicación de matrices. Como vemos, supongamos que aquí tenemos que este aro está en un plano 3D y queremos aplicarle una rotación de 60 grados, como aquí se nota. Ahora, primero lo que tenemos que hacer es representarlo como una matriz convencional. Y como se observa aquí, se hace el cambio a matriz de 4×4. Para al final, ya en la simplificación, usando su debido procedimiento, se transforma en la coordenada, la forma en la que tenemos que representar sus coordenadas para aplicar su rotación. Bueno, pues ahora a mí me toca hablarles sobre uno de los usos de las matrices y les hablaré sobre el aprendizaje automático. En el aprendizaje automático usualmente solemos utilizar los algoritmos de entrenamiento. Pero, ¿qué es un algoritmo de entrenamiento? Bueno, pues son la clase de algoritmos que se utilizan en este tipo de aprendizaje para ajustar parámetros del modelo a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. El objetivo de esto es que el modelo pueda generalizar los datos y realizar predicciones precisas sobre ciertos datos nunca antes vistos, o sea, totalmente nuevos. Dicho esto, las matrices tienen un papel muy importante en el Machine Learning o aprendizaje automático, puesto a que estas son vitales en el ámbito de las ciencias y el análisis de datos. Y uno de los usos más comunes de las matrices en el Machine Learning es la manipulación de datos. Los conjuntos de datos se representan de la siguiente manera, donde cada fila representa una observación y cada columna una característica. Bueno, pues esto facilita bastante el momento de la organización en análisis de datos en los proyectos de Machine Learning o aprendizaje automático. Por ejemplo, cuando queremos realizar una clasificación de imágenes o tenemos que realizar un proyecto sobre eso, podemos representar cada imagen como una matriz de píxeles, de lo cual les hablaré más adelante. Bueno, pues como mencioné antes, las matrices también se pueden utilizar para modificar o mejorar una imagen. A esto se le llama filtrado. El filtrado en procesamiento de imágenes es una técnica clave. ¿Pero por qué? Porque nos permite realzar características de una imagen o eliminarlas. Con estos filtros podemos revisar una imagen para reducir el ruido, mejorar los bordes para hacer detalles más vistosos o simplemente para que la imagen se vea más nítida. ¿Y cómo logramos todos estos efectos? Pues utilizando las matrices. Pero no cualquier tipo de matrices, sino que a estas se le llaman núcleos de convolución. La convolución es una operación en la que calculamos cada píxel de la imagen de salida basándonos en un conjunto de píxeles alrededor del equivalente de la imagen original. La matriz de valores que utilizamos para cada círculo es el núcleo de convolución o de filtro. Para que quede más claro, veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una imagen representada como esta matriz y un núcleo de correlación como este. Queremos calcular el valor del píxel de salida de la posición 2,4 de la imagen filtrada. Para realizar la convolución giramos el núcleo de correlación 180 grados
Luego colocamos en el centro del núcleo sobre el píxel 2,4 de la matriz el valor del píxel de A. El valor del píxel de A. Y debajo de él sumamos los productos obtenidos. Con estos pasos simples logramos que cada píxel de salida de una combinación ponderada de los píxeles vecinos de la imagen original. Esto es fundamental en el filtrado y nos permite lograr efectos como suavizar la imagen o agregar algunos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que nos están viendo. Lo que yo hoy les voy a explicar son ejemplos de las matrices aplicadas, pero en la industria, en especial lo de los robots. Y donde voy a poner de ejemplo va a ser en una fábrica automotriz, que es donde más se suele ver que usan los robots. Ahora primero, vamos a poner una pregunta detonante. ¿Ustedes cómo creen que podríamos hacer tantos carros? Solo piénsenlo. ¿Cuántas personas en el planeta tienen un carro hoy en día? Millones, ¿no? Miles de millones. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomaría hacer todos esos carros? Nos tomaría muchísimo tiempo. Es más probable de que se sigan descomponiendo carros y se tengan que hacer muchos más antes de que podamos terminar una cifra ya. Entonces costarían más. Pero con esto es donde surgen las matrices, pues nos pueden arreglar la vida en esto. Y es que, imagínense cómo es que le podríamos decir a una máquina que haga todos esos movimientos, esas rotaciones. Bueno, pues primero, al hacer las máquinas, pues van a ser rígidas, ¿no? Entonces por eso es que primero le aplicamos lo que son articulaciones, para que hagan movimientos, articulaciones. Y esas articulaciones van a hacer otros movimientos. Si se fijan, son varias combinaciones de movimientos. Cosa que no sucede con nosotros. Nosotros, no sé, dicen, lanza una pelota muy lejos. Pues nosotros nomás lo hacemos así. Pero a la hora de planteárselo a una máquina es más complicado, pues las máquinas en sí no tienen como un conocimiento acerca del movimiento. Nosotros tenemos que explicarle paso a paso cómo es que podríamos hacer este movimiento. Tendríamos que explicarle que haga no solo el movimiento, sino también la fuerza que aplique, la fuerza que va a hacer para agarrar cosas, para hacer más movimientos. Si no, terminaría descomponiéndose la máquina por tanta fuerza, o no terminaría haciendo nada. Entonces, con las matrices podemos hacer más que solo describir movimiento. Podemos hacer combinaciones de y también decir cuánta fuerza aplicaremos para las tareas que vayamos a hacer. Cuando nosotros vemos que una máquina está soldando pues partes de un carro, vemos que hacen ciertos movimientos. Todo se ve que lo hacen, pues no son naturales. Nosotros lo haríamos así, movimiento de mano y todo, pero las máquinas son más simples en sí, porque nomás hacen cierto movimiento, soldan o lo que vayan a hacer, se regresan y el siguiente. Entonces, al hablar del movimiento de las máquinas, podríamos decir que en sí tienen un cierto grado de libertad. No tienen una libertad completa para moverse. Nosotros les damos ese movimiento, se los describimos por medio de códigos. Y si se fijan, esto puede ser muy beneficioso, pues también se pueden evitar lo que son accidentes laborales. Y no solo eso, sino que también se le puede dar mucha precisión a la hora de que hagan las operaciones que vayan a hacer. No sé, como ya se había dicho, que vayan a soldar o cualquier cosa. Cuando lo vayan a hacer, lo van a hacer con una precisión, pero todo dependerá del programador. Y si se fijan, también es más fácil detectar lo que son errores. El control de calidad ya no será tan tedioso como lo era antes. Si es un trabajador, entonces se tiene que revisar carro por carro, que todos tengan lo mismo y que cumplan con las normas. Pero si es una máquina programada, entonces nomás tenemos que detectar el error que anda teniendo a la hora de la ejecución del código. Y con esto, los carros serán casi perfectos en su mayoría. Nomás tendríamos que tener a un programador, tal vez a un maquinista,
para que se encargue de lo que es el movimiento de la máquina, que no se llegue a trabar. Y con eso todos los carros tendrán la misma perfección. Con esto se evitarán también los accidentes laborales y también de los consumidores. Pues si el carro está perfecto, será más difícil que haya un error a la hora de usar el vehículo. Luego también podemos, digamos, al nosotros saber la programación, podremos predecir qué movimientos puede tener la máquina. Y con eso también podemos evitar otros tipos de accidentes laborales. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo el maquinista está pasando por esa área, nosotros podemos delimitar la zona de riesgo de la máquina, porque como ya se había dicho, las máquinas no controlan por sí mismas la fuerza ni los movimientos que hacen. Nosotros somos quienes les decimos. No podemos hacer costaría más hacer una máquina que tenga cuidado con los trabajadores cuando estén pasando o así, sería pues más trabajo. Con esto nomás pues se aplicarían, digamos, tipo códigos en los que podamos como reiniciar la máquina para que se eviten esos accidentes, pero en sí podemos predecir el movimiento con las matrices y con esto ya no necesitaríamos de ni siquiera tener tanto seguro médico, ya sería más raro que se usara. Nomás tendríamos que indicar que no pasen cierta zona de riesgo y con eso la mayoría de los trabajadores estarían más seguros. Entonces, si se fijan, teniendo matrices, vamos a tener máquinas que van a hacer más trabajo y van a implicar menos riesgos económicamente y en la salud de los trabajadores. Entonces, como pueden ver, las matrices son muy importantes a la hora de la industria y más con los robots. Hola, hoy les hablaré sobre la creación y manipulación de matrices en el lenguaje de programación Python. Primero que nada, las matrices nos sirven para organizar datos en filas y columnas. Esto se utiliza en áreas como álgebra lineal, machine learning y gráficos, ¿verdad? También quiero decir que Python es un lenguaje de programación que a comparación de otros es un poco más sencillo de utilizar y creo que es muy común, por eso voy a hablar de Python. También voy a comparar un poco con Java a la hora de crear este tipo de matrices y manipular, para que vean más o menos una comparación de dos lenguajes de programación. Les voy a mostrar 3 códigos que se utilizan para crear y manipular matrices en Python, ¿verdad? El primero es este de aquí, que podemos ver en el video. Es import, en la primera línea import numpy a np. En la segunda línea es matriz igual a np.array. Abrimos paréntesis, cerramos corchetes, 1,2, cerramos corchete, abrimos 3,4 y cerramos corchetes y paréntesis. Ese código es para la creación de una matriz. Usamos np.array para crear una matriz con numpy, que es una librería de Python que ya viene integrada a Python realmente. Esto nos permite definir rápidamente los elementos en filas y columnas. En el segundo código, que también les voy a mostrar obviamente, es acceso y modificación de una matriz. Es elemento igual a matriz 0,1, que es la fila 1 y columna 2. Matriz 1,0 igual a 5, que es el que cambia el valor en fila 2 y columna 1. Para acceder o cambiar elementos usamos índices en la matriz. Aquí obtenemos el valor en la primera fila de la matriz, ¿verdad? En el tercer código, que es este, que es más sencillo que el anterior, es de operaciones matemáticas, es matriz suma igual a matriz más matriz, que es suma de matrices en la primera línea. En la segunda línea es matriz producto igual a matriz
arroba matriz, que es el producto de matrices. En operaciones matemáticas, NumPy, la librería que viene en Python ya, nos permite realizar operaciones matemáticas con matrices sin necesidad de usar buques. Eso es algo que muchos otros lenguajes de programación, o bueno, que yo sepa, por ejemplo Java, utilizan para este tipo de operaciones complejas. Y pues a eso me refería con que es un poco más sencillo Python, ya que trae la librería NumPy. Pero bueno, en este código sumamos dos matrices y calculamos el producto, ¿verdad? Les voy a... Bueno, estos fueron los tres códigos. Les voy a hablar sobre la librería NumPy de Python. Esa librería es muy potente, ya que no necesitas los bucles para crear o manipular matrices o hacer operaciones complejas. Y la verdad creo que de alguna forma facilita el hacer eso, el hacer ese tipo de cosas en el lenguaje de programación de Python. Una comparación que quiero hacer es como Java. Java se ocupa hacer bucles, que no tiene una librería integrada a él que haga lo que hace NumPy o con Python, ¿verdad? Pero según lo que he investigado, Java tiene una librería que no viene integrada a él, pero es una extensión que puedes conseguir. Se llama Apache Common Math, que también evita el uso de bucles en Java. Así que, pues, si no conocías esta librería en Java, pues ahora la conoces y te puedes ahorrar el uso de bucles para crear y manipular matrices. Pues digo que en Java es más complicado hacer este tipo de cosas porque utilizas bucles y ciclos for, que es lo mismo, y en Python no. Python, la librería NumPy te ayuda a hacer las operaciones complejas y crear y manipular matrices. Bueno, en realidad sí, pero esa era mi comparación que quise hacer entre esos dos lenguajes de programación. Y mi conclusión es que Python es un muy buen lenguaje de programación. Es muy recomendado para hacer y manipular matrices y para operaciones complejas en general. Esa es mi conclusión. Y pues eso fue todo de mi parte. Espero les haya gustado y muchas gracias por ver nuestro video. Gracias.